Una vez más estamos aquí en Hablemos de Salud, porque hablar de salud es hablar de vida. Como siempre, este bloque compartimos con ustedes con nuestra intención de poder traerles información y prevenir por sobre todas las cosas que hacemos aquí en radio. Y como siempre en los bloques tenemos a los profesionales que nos ayudan a entender ciertas enfermedades y poder comprender un poco más acerca de cómo podemos prevenir eso. Y hoy no es la excepción y tenemos a un especialista en odontología que vamos a estar hablando un poco acerca de la salud bucodental. Queremos insertar eso también en nuestro bloque, en nuestro espacio. Para ello está con nosotros hoy el doctor Samuel Ábalos, que nos va a hablar un poco e introducir en este tema también. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, José. ¿Cómo estás? Todo bien, un gusto poder tenerte aquí, Samuel. No sé, sería... Creo que muy importante poder presentarte un poco para la audiencia y que te puedan conocer. Me parece bien. José, como estás diciendo, me encanta que tengan un espacio de salud. Es importante porque es lo que se ve en la práctica del día a día. Muchas personas con varias dudas al respecto, inclusive de lo que es en el área de odontología. Sí, así como dijiste, Samuel Ábalos, Arnaldo Samuel Ábalos es mi nombre y estoy ejerciendo la profesión acá en la zona de Campo 9 y también en Tres Palmas, en la colonia. Exactamente. ¿Tu especialidad en cuanto a...? Sí, bueno, tuve mi formación profesional en la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, Argentina, y luego hice una especialidad de ortodoncia y ortopedia facial en la Universidad Católica. Así que esa es la formación y la orientación que tengo. Qué bueno, para poder conocerte un poco también, ¿verdad? Y obviamente entrando en nuestro tema, queremos hablar un poco acerca de las enfermedades más recurrentes, frecuentes, que tienen que ver con la odontología, ¿verdad? Así es. En nuestro país. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esas enfermedades? Excelente, José. Sí, hay varias enfermedades bucales, pero como bien dijiste, las más frecuentes o las que se ven en el día a día en nuestro contexto social, porque quizás haya otras personas que lo ven en otros lugares, en otros países, donde de repente no sea así, pero lo que es en nuestro contexto social son las caries y las enfermedades periodontales. Aún todavía tenemos ese problema como algo que se ve con mucha frecuencia. Y hablando específicamente de las caries, ¿verdad? Queremos conocer un poco, porque la gente de repente conoce, ¿verdad? Cuando hablamos de caries sabe que es un puntito negro en el diente, ¿verdad? Que hay que arreglar, ¿verdad? Nada más. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de caries? Exactamente, José. Excelente pregunta. Yo creo que nosotros podríamos dar una definición de lo que es la enfermedad como tal. Sí. Y a partir de ahí poder entender un poquito más cómo se previene esto. O sea, va muy bien relacionado en lo que es la definición con lo que va en la prevención. Es lo que en el día a día yo enfatizo mucho a mis pacientes que vienen a la consulta, o los padres que traen a sus niños, sus hijos, y les explico primeramente lo que es la definición. Y podríamos definirlo como una enfermedad multifactorial que afecta o daña a los tejidos duros del diente. Entonces, esa sería como definición. Entonces, viendo que los dientes son órganos y lo llamamos un órgano dental, entonces podemos ver que esta enfermedad, como dice, afecta a lo que es el tejido duro del diente, primeramente. Entonces, como es una enfermedad con múltiples factores, a diferencia de otras, por ejemplo, una gripe, el factor principal acá es el virus que afecta a la persona, y bueno, esto desencadena la enfermedad, todos los síntomas y lo que nos hace acudir a los médicos, ¿verdad? Ahora, vos decís afecta la parte dura del diente. ¿Significa que el diente tiene una parte dura y una parte blanda, o cómo es? Exactamente, José. El órgano dental tiene se origina de las 3 capas germinativas, por eso es un órgano. Sí. Entonces, si vamos a mirar el diente desde afuera, como lo vemos, tenemos al esmalte,
que es la parte que cubre la corona, que cubre la parte visible del diente. Por dentro del esmalte tenemos la dentina y por dentro de la dentina está el nervio, que es lo que la gente dice, bueno, me duele, me es sensible, como algo dulce o algo frío, se inflama. Es mayormente lo que provoca el dolor es lo que es sensible o lo que produce el dolor, o vamos a decirlo como la alerta, cuando hay una enfermedad de caries. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que causa, ¿verdad?, que uno tenga caries? Creo que esa es también una de las mejores formas de llegar a la cuestión, ¿verdad? Así mismo. Entonces, ¿qué causa eso? El paciente o los padres que traen la consulta por primera vez a los chicos, ya entonces voy a encarar esto por la definición. Como dijimos, son múltiples factores que hacen a que exista esta enfermedad. Entonces, podemos tener, por ejemplo, uno de los factores es la bacteria. Tiene que existir la bacteria para que ocurra esta enfermedad, pero no solamente eso. Esto es uno de los factores. Luego tenemos el diente. Tenemos también el tiempo y al sustrato o a lo que alimenta a la bacteria, vamos a decir así. Entonces, ¿qué sería en este caso los hidratos de carbono o azúcar? Podemos decir. Cuando yo hablo en términos, vamos a decir, que se puedan comprender, digo hidrato de carbono o azúcar específicamente. Entonces, cuando estos 4 factores se combinan entre sí, cuando se combinan estos 4 factores, ahí es donde tenemos la enfermedad. Por eso es que yo le explico a los padres, bueno, si nosotros eliminamos uno de estos factores, ya no existe la enfermedad. Por ejemplo, si nosotros sacamos todos los dientes, el paciente no va a tener problema de caries. Claro. Ahora bien, si nosotros también, uno, claro, no se quiere quedar sin dientes, entonces no es la finalidad, vamos a erradicar todos los dientes de la población mundial para que no haya caries. No es así, porque es una parte importante dentro de lo que es el aparato o el sistema estomatognático, que es la parte inicial de la digestión. Claro. Una persona que tiene, vamos a decir, todos los dientes y están cumpliendo con la función de triturar los alimentos, comienza el proceso de la digestión. Por eso es muy importante prevenir este tipo de enfermedades para que podamos tener una correcta digestión también. Ahí en la boca comienza el sistema digestivo, comienza lo que es la digestión en sí. Entonces, no queremos eliminar todos los dientes, entonces prevenimos. Tenemos el otro factor, que es la bacteria. Entonces, le explico a los padres que lo que nosotros debemos hacer es eliminar esta bacteria que en realidad se combina con otros tipos de bacterias y forman lo que se llama la placa bacteriana. Entonces, esta placa bacteriana nosotros eliminamos con el cepillado. Luego tenemos el otro factor, que es el tiempo. Esta placa bacteriana necesita un cierto tiempo en el diente para poder empezar a producir la enfermedad, ¿sí? Y por último tenemos el azúcar, o vamos a decir hidrato de carbono, azúcar, que es lo que necesita la placa bacteriana para sobrevivir, o para decir que en su metabolismo produzca esta enfermedad que es la caries. Entonces, eliminamos la bacteria o controlamos el tiempo con el tiempo en cepillado o la frecuencia de cepillado y el uso del hilo dental, o también eliminamos lo que es el azúcar en sí, controlando lo que nosotros llamamos los momentos de azúcar en el día del paciente. Exactamente. Ahora, viendo eso, también se habla de un periodo en cuanto a la niñez, por ejemplo, hasta que llegue a tener realmente su dentadura bien formado. Estamos hablando de la famosa diente de leche, ¿verdad? O Exacto. después los dientes que se quedan o permanecen. En ese sentido, ¿en dónde comienzan las caries? ¿Ya puede comenzar en el diente de leche o recién en los que se forman? Exactamente, José. Comienza desde temprana edad. O sea, en pacientes que, por ejemplo, después de la lactancia ya comienzan con una nutrición más variada.
es justamente lo que recomiendo a los padres que tienen chicos pequeños o niños pequeños, pregunto cómo se alimentan, porque si veo pacientes que tienen en su dentición primaria o dientes de leche, como conocemos, ya es un paciente con mucha predisposición a la enfermedad de caries. Entonces ahí yo empiezo a indagar un poco cuál es el problema, si es una cuestión de higiene, que estamos hablando de la eliminación de la placa bacteriana, si es una cuestión de la dieta, cómo se está nutriendo el paciente, cómo están dando esta alimentación a los niños, por ejemplo, cuántos momentos de azúcar le dan. Y ahí es donde yo enfatizo mucho con los padres que realmente el niño no es que necesita mucho azúcar en su dieta. Y nosotros hablamos que un paciente niño que tiene más de 3 momentos de azúcar en el día ya es un paciente con riesgo de caries. Entonces tenemos que mantener o disminuir ese momento de azúcar. Y les explico así, bien sencillo, como es nuestro contexto social. Si en el desayuno tenemos un cocido con leche, con un pan y mermelada, ya es un momento de azúcar. Puede comer un pan con mermelada, dulce de leche, o 10 panes con mermelada. Entonces es un momento de azúcar. Claro, ahí entonces pasamos a lo que es el almuerzo. Si también tiene un postre, también es otro momento de azúcar, y luego una merienda. Ahí son 3 momentos de azúcares en el día. Y yo insisto a los padres que si van a tener algo entre lo que es el desayuno y el almuerzo, sería correcto que tengan algo que no sea hidrato de carbono o azúcar, por ejemplo, frutas o algo salado, o tener en cuenta que si hay tantos momentos de azúcar, tenemos que aumentar la frecuencia de cepillado. Exactamente. Entonces, por eso se habla también los 3 momentos del cepillado, ¿verdad? Exactamente. Normalmente, ¿verdad? Sí, Conocemos normalmente. como mañana, siesta y noche, ¿verdad? Exactamente. Y es nuestro día a día. Pero eso sería solamente mínimamente, ¿verdad? Porque claro, si tienen más momentos de azúcar, deberían tener más cepillado. Exactamente. Si es un día en donde de repente tuvieron un cumpleaños y se comieron 30 caramelos y torta y todo lo demás, entonces hay que motivar un poco más a los chicos a que tengan una mejor higiene, un correcto cepillado. Ahora, teniendo en cuenta ya eso, ¿verdad? Y creo que la principal causa entonces de la producción de caries podría ser el hidrato de carbono o el azúcar. ¿Verdad? Entonces, en la parte preventiva, ¿cómo prevenimos? Que es lo que nosotros queremos hacer aquí. ¿Cómo, ya hablando un poco algo de eso, bueno, disminuir el tema de azúcar? Un momento de azúcar, sí. Ahora, siempre está el mito también de que el caramelo es el culpable. O ciertas cosas dulces es el culpable, ¿verdad? Podría ser, pero digo en sí para entender un poco que en realidad son los momentos de azúcar es lo que descompone. Exactamente, pero también dentro de lo que, si vamos a hablar del tipo de azúcar, también tenemos una clasificación de los alimentos otra vez. Exacto. Y ahí entonces tenemos que son alimentos más cariogénicos y otros que son menos cariogénicos. De acuerdo a la consistencia, perdón, o a la consistencia, la composición del alimento. Por ejemplo, un chupetín, ¿sí? Es un vamos a llamarlo alimento, pero es un alimento que es mucho más cariogénico que un helado o que un chocolate. El chocolate dentro de su composición tiene materia grasa que de repente hace que no sea tan cariogénico como un chupetín, porque el chupetín es puro azúcar, es una pelotita de azúcar y que se mantiene por un tiempo prolongado en la boca. Y esta placa bacteriana que está ahí, que no fue eliminada correctamente, que es la otra parte de la prevención, se nutre de este azúcar y en su metabolismo produce un ácido que va deteriorando el tejido duro del diente, que es el esmalte primeramente. Y encontré personas que me dicen, bueno, ¿cómo fue que yo hice un control hace 6 meses, no tenía caries y ahora tengo una caries? O sea, ¿cómo pasó? O sea, ¿qué pasó? Entonces, y ahí es donde yo hablo de lo que es el tiempo dentro de la prevención. Hablamos de lo que fue que el diente, hablamos de la placa bacteriana, hablamos del azúcar, pero también es el tiempo, es importante. Una placa bacteriana,
vamos a suponer que te cepillaste muy bien, súper bien, y tu diente está haciendo ruidito de tan limpio que está, como un plato limpio. Sí. Y dice uno, mira, me cepillé súper bien y ya está bien, súper bien. Bueno, a las 2 horas ya la primera bacteria que tiene afinidad por el diente se forma una película en el diente, a las 2 horas. Y luego a esta bacteria que tiene la afinidad de adherirse a la superficie del diente, se le suman otras bacterias y forman lo que se llama la placa bacteriana. Esta placa bacteriana en 72 horas es una placa bacteriana madura, hecha y derecha, como para poder empezar a producir caries. O usar el azúcar y en su metabolismo empezar a la descalcificación del diente. Entonces, yo digo 72 horas, supongamos que no te pasaste el hilo dental por 4 días. Probablemente ya tenés una placa bacteriana entre los dientes que está en el metabolismo produciendo ácido que va a ir descomponiendo la estructura del diente, la estructura del esmalte sería. Claro. Entonces ahí es donde yo insisto, y tratando de ser un poco realista con los padres y las personas, que decimos, mínimamente 3 veces por semana hilo dental y 3 veces por día el cepillado, para que no le demos tiempo a esta placa bacteriana de producir la enfermedad. Entonces, mirando eso, sí o sí, en algún momento vamos a tener esa enfermedad de las caries, ¿verdad? Al menos que tengamos una disminución rotunda de los alimentos también, porque eso es casi imposible, ¿verdad? Claro. Pero entonces lo que se gana es el tiempo con respecto a que eso no produzca la caries. Bueno, ahí hay otras cosas como, por ejemplo, el factor ambiental, el factor de la persona misma. O sea, estamos hablando de biología y es lo que siempre insisto a los pacientes, que estamos hablando de biología, no de matemática. O sea, no es que 2 más 2 es 4, es matemática. Ahora, en la parte biológica, cada persona también es un poco diferente. Exacto. Y algunos pacientes tienen más predisposición a caries y otros pacientes tienen menos predisposición a caries, quizás por su metabolismo en sí, nutrición y otros factores. También hay factor ambiental. Yo conozco, por ejemplo, en tiempos de la universidad tuve compañeros de diferentes lugares y era interesante. O sea, que realmente hay una parte de Argentina, ahí en la región de Santiago del Estero, Salta, pacientes que por algún motivo venían, y estos compañeros que venían de salud, 0 caries. 0, o sea, que realmente el problema de caries no era para ellos un problema. ¿Por qué quizás decimos ambiental? El agua que consumen, que cuánta fluoración tiene, si tiene flúor, no tiene flúor, los minerales, ¿verdad? Y como dije, la predisposición genética. Entonces, no es que sí o sí vamos a tener caries en algún momento, sino que hay pacientes que realmente nunca tuvieron caries. Y es realmente sorprendente eso. Pero hay pacientes que sí hacen caries. Y en estos pacientes que son, o veo en la clínica, que son muy predisponentes a caries, tenemos que enfatizar mucho más en la prevención. Exactamente. Entonces, para ser puntuales en tema de prevención, es controlar la alimentación, controlar el buen cepillado, ¿verdad? Después de cada momento de azúcar, como dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Y algo más que agregar a eso? Claro, el tiempo. El tiempo. El tiempo, sí. Porque en la boca hay bacterias, o sea, hay una flora bacteriana que es normal y dentro de ellos está esa bacteria que produce la caries. Entonces, sí, cuidar un poco, yo diría, como para ir cerrando un poco lo que es la prevención. Queremos evitar esta enfermedad y entonces tenemos que atacar a los factores que hacen a esta enfermedad. Entonces dijimos, eliminación de la placa bacteriana con el cepillado y con el hilo dental. Hablamos de la frecuencia del cepillado, ¿sí? Para no darle el tiempo a la placa bacteriana para producir esta enfermedad, y también de controlar un poco los momentos de azúcar en el día. Exacto. De los niños sobre todo y de las personas. Bueno, hay especialistas en la nutrición, que es otra área. Yo simplemente estoy hablando de la prevención de la caries y quizás ellos van a tener una orientación más exacta de cuál sería
la correcta porción de azúcar en el día que necesita un niño o un paciente, de acuerdo a su biología, vamos a decirlo así. Pero nosotros hablamos de prevención de caries, así que decimos que hay que controlar por lo menos estos 3 momentos de azúcar y no más que esto. Exacto. Si se puede controlar 2 momentos de azúcar en el día sería genial. Y una recomendación última para los padres que tienen chicos pequeños que están con mamaderas y sería bueno que no de entrada acostumbren al niño para el consumo de azúcar. Y lo puedo decir con tranquilidad porque tengo 5 niños, 5 hijos, y realmente nosotros vimos que se crecieron de una manera saludable. Nunca metimos azúcar en la mamadera, en el biberón. Así que para, por ejemplo, que duerman con una mamadera con leche azucarada o algo que tenga azúcar. Y he escuchado cosas más graves, ¿verdad? Que le ponen Coca-Cola a la mamadera para que duerman con un Coca-Cola. Y esas cosas así, por ejemplo, controlar un poco. Y también recomendado hablar con una nutricionista o con un especialista en nutrición para ver cuál sería la forma más correcta de nutrir al niño, de alimentar al niño. Sí, exactamente. Doctor, se nos fue el tiempo, pero agradecemos tu tiempo y también estas informaciones que son muy útiles, ¿eh? Muchas gracias. Dale, de nada, José, y espero que haya sido de ayuda para nuestra sociedad. Realmente estamos apuntando siempre a lo que es la prevención de enfermedades. Ahí estamos con el doctor Samuel Ábalos, entonces hoy aquí en nuestro bloque de salud.